Lo que vemos en pantalla es una gráfica de la República donde se observa cuál ha sido el porcentaje de renta para las empresas en Colombia. Desde 2016 subió del 25 al 34% y en el gobierno Duque, el que dice apoyar a las empresas, aumentó hasta el 35%. Debemos tener en cuenta que este impuesto se aplica a las utilidades, es decir, a las ganancias que una empresa haya tenido durante todo un año. Así, por cada 100 pesos que gane una empresa, 35 serán para el gobierno, que en teoría debería ser para inversión social. Aún así, el presidente que dicen que odia a las empresas, según lo publicó la misma República el 13 de agosto de 2024, quiere que el impuesto de renta de las empresas baje a menos del 30%. Si no nos creen, iremos entonces a la intervención del presidente Petro en la clausura del Foro de Reactivación Económica, donde él mismo dijo que quería bajar el impuesto de renta a las empresas en Colombia. ¿Y en dónde ponemos los impuestos? En primerísimo lugar en el petróleo y en el carbón, que la Corte Constitucional no quiso, porque nos tumbó media reforma tributaria, por eso nos toca otra. La tumbada de la media no solo es ingresos, 6 a 7 billones, sino que tiene un impacto. La mala prensa decía que estábamos disparando los gastos de funcionamiento. No, es que cada vez por norma constitucional que se haga una reforma tributaria, una parte de ella va a los municipios a través del sistema de participaciones. Por eso el presupuesto de educación creció de 50 a 70 billones en un año. Ojalá los alcaldes no estén desperdiciando esa cantidad de plata en educación, porque sería una forma de hacer saltar a través de la financiación. Pero entonces, al caer la mitad de la reforma tributaria, la no deducibilidad de regalías en el impuesto de renta, no cae lo que se había transferido a municipios. Entonces tenemos un doble daño. Caen ingresos, pero aumentan los gastos. 14 billones, no 14 tampoco, algo así como 9 a 10 billones de desbalance de un momento a otro. Pues nosotros queremos recuperar eso. Y otra vez sobre los mismos sectores, petróleo y carbón. ¿Por qué? Porque es la última fase de esas dos mercancías extraídas. Y porque de ellas tenemos que tomar el aliento para pasar a esta nueva economía y financiarla. Y aún, no sé si se explicó, quisiéramos un esfuerzo en que se caiga la tasa corporativa de renta. Soy más radical que el ministro de Hacienda en ese aspecto. Pero disminuya el régimen de exenciones. Yo le he llamado, no sé si así técnicamente se puede llamar, transformar la tasa de impuesto de renta corporativa en una banda de tasa de renta corporativa, no una cifra, sino una banda, un máximo, un mínimo. Ese máximo es menos que la tasa corporativa de renta de hoy, que está en 35. El ministro dice que 30, yo hasta probaría bajarlo un poco más. Pero si se habla de la disminución del impuesto de renta para empresas, ¿por qué el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha mencionado estas palabras? Desde septiembre he señalado la inconveniencia de una reforma tributaria nociva para los colombianos. Aquí les presento la línea de tiempo del trámite del presupuesto que hundimos en el Congreso y de esa llamada ley de financiamiento que solo genera incertidumbre, pone en riesgo la economía del país y genera más impuestos para los colombianos, como el del carbono, que aumenta el precio de la gasolina, o el de las importaciones a través de plataformas, y publicó este video. Lo que aquí decimos es que no aceptamos votar una tributaria a ciegas. Esta proposición tuvo una discusión amplia con un grupo mayoritario de la Comisión Tercera aquí presentes y con parlamentarios de otras comisiones económicas. ¿Cómo así que creen que el Congreso va a aprobar una reforma tributaria que no conoce de 12 billones de pesos?
¿Para grabar a quién? Pues le tengo la buena noticia que tengo los votos para hundirla el próximo martes, esa reforma tributaria. Los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento no se pueden incluir en un decreto, lo veníamos diciendo. Una tributaria por la puerta de atrás en la discusión del presupuesto pretendía que aprobáramos en el Senado un presupuesto desfinanciado por 12 billones de pesos. Pedimos al gobierno nacional que sacara esos 12 billones, que discutiéramos por separado la reforma tributaria y luego hiciéramos el presupuesto adicional. Y por eso no podemos pretender que eso se arregle con una reforma tributaria, porque lo que se genera es más incertidumbre. El voto de Efraín Cepeda será negativo a una reforma tributaria que genera incertidumbre. Por lo que el mismo presidente Petro le contestó, el senador Cepeda debería explicarle a todo el empresariado del país por qué considera inconveniente para Colombia que todas las empresas del país reduzcan su impuesto de renta del 35 al 30% de sus utilidades. Aún así, miremos también esto, pues la senadora María Fernanda Cabal publicó esta imagen acompañada de estas palabras. Ayer se conoció que se radicó la ponencia de la reforma tributaria de Petro. Estos son más impuestos para los colombianos. Pretenden, entre otros, triplicar el impuesto al carbono de la gasolina, diésel, gas natural, no más impuestos, por lo que el presidente Petro le respondió: no sea mentirosa, senadora, la ley de financiamiento le rebaja los impuestos a todas las empresas del país del 35 al 30%. Se exceptúan las exportadoras de petróleo y carbón y no sube ningún IVA, como si lo hizo su gobierno con Carrasquilla. Y como la senadora también había dicho que Petro era experto en hablar paja, pues según ella no propone nada porque nunca ha construido nada. Luego de que Semana publicara que Petro había hablado de 50 temas sin proponer soluciones, nuevamente el presidente les respondió: histéricos porque llevamos a San Andrés el foro abierto sobre ciencia y tecnología con 46 países asistentes que abren la isla a un nuevo turismo internacional. Como la oposición con su alianza de prensa no entendió nada de lo que se dijo allí, entonces creen que transformar la isla en cerebro del Caribe es malo. El ministro dice que 30, yo hasta probaría bajarlo un poco más, como una medida de reactivación, claro, pero también como un pacto social, porque si no hay impuestos no hay gasto social y nuestra desigualdad social no disminuye. Y si no disminuye la desigualdad social, no hay economía que se pueda sostener. Los países desiguales no prosperan, sino que se hunden en la violencia y en la disolución. Y terminaría con esto, porque he hablado de costos financieros, he hablado de costos laborales. La inversión forzosa podría disminuir los costos financieros, los costos de energía, simplemente transformando la matriz eléctrica. Pero lo que llaman costos laborales, y es mi gran discusión con mi amigo Bruce, que está por aquí, es que en realidad no hay costos laborales. Bruce, no hay costos laborales. El trabajador, la trabajadora no es un costo. Incluso, en mi opinión, es el eje y el objetivo de la economía, el ser humano.